Bueno, hoy nos complace informarles que tenemos la tercera lección del curso del maestro José Luis Ibáñez, 5 veces García Lorca. La lección de hoy, que es la lección 3, es La muerte de Ignacio Sánchez Mejías, el poema. A las 5 de la tarde, después de la cornada, los toros de Guisando en la historia de España. Esta última sección la van a disfrutar muchísimo, al igual que todo el curso del maestro Ibáñez. Le damos la bienvenida al maestro Ibáñez. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy vamos pues a cumplir con lo anunciado, explicándolo después de que lea yo para ustedes y lo puedan escuchar el poema completo que, a propósito de la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías, compuso Federico García Lorca con el título de Llanto por la muerte, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Esta palabra del llanto en el título se deriva, viene de que en la tradición antigua del Imperio Romano, los dos grandes nombres que adornan nuestra vecindad de Polanco, Horacio y Virgilio, ¿sí? Nosotros podemos enorgullecernos de que en esta ciudad haya esta memoria en esos nombres formidables y que tanto Polanco como Ansúrez hayan sido elegidas para no olvidar esto, como Mixcoac a los grandes artistas de la pintura, y así realmente es algo que no todas las naciones cultivan, y que particularmente, como ya lo vimos en la primera lección, García Lorca lamentó a propósito de su viaje a Nueva York y escribió ese libro, ese poema que lleva el título de El poeta en Nueva York, en donde queda registrado para siempre que ese viaje, a pesar de los bienes que tenía para él reservado, a él le desilusionó que fuera una ciudad tan geométricamente planeada, tan despiadadamente organizada, claro, con la intención que fue planeada así, ha vivido así tanto tiempo. Pero para García Lorca, para él, siempre fue un desencanto, una tristeza estar en una ciudad que no le ofrece en su enormidad y en su grandeza, no le ofrece a él por lo menos aquello de la naturaleza que él deseaba que estuviera más presente de lo que está. Bueno, nosotros sabemos lo que pasa con Central Park, que aunque sea ahí el sitio de lo verde en plena ciudad, es muy fácil cruzarlo en coche, pero es muy difícil, sobre todo para el visitante, andar por allí, y ya sabemos que pues en todas las ciudades hay motivos de inseguridad. Entonces, bueno, García Lorca pues advirtió esto, pero en cuanto a la cultura de García Lorca como poeta y de todos sus colegas poetas, tanto los de España como en toda Europa mantienen la herencia y la memoria de estos grandes poetas de la parte final de la historia del Imperio Romano, y dos de los nombres máximos son precisamente Virgilio y Horacio. De ellos recibimos en España primero y después aquí digamos,
tenemos entre nosotros el privilegio de recibir de esa cultura en herencia muchas de sus formas poéticas que ellos inventaron. Y una de ellas es una forma poética que se ha instalado en todas las lenguas posteriores a la historia de la lengua latín. Tenemos pues el caso de la elegía. Bueno, elegía es una forma poética, pero que en español se traduce como la tradujo Lorca, quiere decir llanto. Y antes de arraigarse la palabra llanto en nuestros usos de todos los días y en la dimensión poética, pasó del latín al español en el primer contacto con nuestra lengua con la forma planto, ¿sí? Bueno, después la volvimos llanto y así es como es la palabra que está a la cabeza del poema y que muy fácilmente confundimos porque el asunto es innegablemente la muerte del torero Ignacio Sánchez Mejías. Voy a leer primero el poema y luego hablaremos de sus circunstancias. Sobre todo para cumplir yo con lo que nos enseña Octavio Paz y que puntualiza también en una de sus frases muy condensadas y muy sencillas de recordar, pero que son muy profundas en lo que expresan. Dice así: la circunstancia no es el poema. Se refiere a que es muy fácil que en el sentido común donde vivimos todos los días, entonces haya muchos momentos en que confundimos la circunstancia con el poema. El poema que él quiso escribir, al que le dio forma, él se llama por decisión, le puso por decisión suya, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Y de esa manera, ante la opción de nombrarlo elegía, como hacen todos los poetas y los de la lengua española, en honor de Horacio y de Virgilio, que cultivaron ejemplarmente esa forma, y a pesar de la tradición europea occidental, en donde hay tesoros del género elegía, él quiso distinguir esta con el nombre llanto. Pero la circunstancia es que en una tarde de toros, de pronto, él siendo un ídolo, recibió una cornada, no se murió inmediatamente, automáticamente, se lo llevaron al hospital y días después murió. Y entonces, desde el día de la cornada hasta el día que murió y mucho más tarde, lo lloraron sus públicos, pero también sus amigos, porque era un amigo ejemplar y además era un hombre de espíritu generoso, que todo lo que tenía lo compartía. Ya habrá después algunas anécdotas que están muy bien consignadas para que puedan ustedes distinguir entre todas las víctimas de los cuernos de los toros y entre todas las celebridades e ídolos del pasado, cómo se distingue Ignacio Sánchez Mejías, tanto por la cornada después de la cual murió, como los testimonios que sabemos y que quedaron escritos sobre la bondad de su espíritu, la integridad humana del gran amigo, y de ahí que el dolor de Lorca se transforme en este poema que dice así: 1. La acogida y la muerte.
a las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde. Y un muslo con un asta desolada a las 5 de la tarde. Comenzaron los sones del bordón a las 5 de la tarde. En las esquinas, grupos de silencio a las 5 de la tarde. Y el toro solo, corazón arriba, a las 5 de la tarde. Cuando el sudor de nieve fue llegando a las 5 de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las 5 de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las 5 de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las 5 de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las 5 de la tarde. El cuarto se erizaba de agonía a las 5 de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las 5 de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las 5 de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles 5 de la tarde! Eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde. 2. La sangre derramada, que no quiero verla. Dile a la luna que venga, que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena, que no quiero verla. La luna de par en par, caballo de nubes quietas, y la plaza gris del sueño con sauces en las barreras. Que no quiero verla, que mi recuerdo se quema. Avisad a los jazmines con su blancura pequeña, que no quiero verla. La vaca del viejo mundo pasaba su triste lengua sobre un hocico de sangres derramadas en la arena.
Y los toros de Guisando, casi muerte y casi piedra, mugieron como 2 siglos, hartos de pisar la tierra. No, que no quiero verla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea. No quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza y a través de las ganaderías hubo un aire de voces secretas que gritaban a toros celestes, mayorales de pálida niebla. No hubo príncipe en Sevilla que compararse le pueda, ni espada como su espada, ni corazón tan de veras. Como un río de leones, su maravillosa fuerza, y como un torso de mármol, su dibujada prudencia. Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza, donde su risa era un nardo de sal y de inteligencia. Qué gran torero en la plaza, qué gran serrano en la sierra, qué blando con las espigas, qué duro con las espuelas, qué tierno con el rocío, qué deslumbrante en la feria, qué tremendo con las últimas banderillas de tiniebla. Pero ya duerme sin fin. Ya los musgos y la hierba abren con dedos seguros la flor de su calavera. Y su sangre ya viene cantando, cantando por marismas y praderas, resbalando por cuernos ateridos, vacilando sin alma por la niebla, tropezando con miles de pezuñas como una larga, oscura, triste lengua para formar un charco de agonía junto al Guadalquivir de las estrellas. Oh blanco muro de España, oh negro toro de pena, oh sangre dura de Ignacio, oh ruiseñor de sus venas. No, que no quiero verla. Que no hay cáliz que la contenga,
que no hay golondrinas que se la beban, no hay escarcha de luz que la enfríe, no hay canto ni diluvio de azucenas, no hay cristal que la cubra de plata. No, yo no quiero verla. Número 3, cuerpo presente. La piedra es una frente donde los sueños gimen, sin tener agua curva ni cipreses helados. La piedra es una espalda para llevar al tiempo con árboles de lágrimas y cintas y planetas. Yo he visto lluvias grises correr hacia las olas, levantando sus tiernos brazos acribillados, para no ser cazadas por la piedra tendida que desata sus miembros sin empapar la sangre, porque la piedra coge simientes y nublados, esqueletos de alondras y lobos de penumbra, pero no da sonidos, ni cristales, ni fuego, sino plazas y plazas y otras plazas sin muros. Ya está sobre la piedra Ignacio el bien nacido. Ya se acabó. ¿Qué pasa? Contemplad su figura. La muerte le ha cubierto de pálidos azufres y le ha puesto cabeza de oscuro minotauro. Ya se acabó. La lluvia penetra por su boca. El aire, como loco, deja su pecho hundido y el amor, empapado con lágrimas de nieve, se calienta en la cumbre de las ganaderías. ¿Qué dicen? Un silencio con hedores reposa. Estamos con un cuerpo presente que se esfuma, con una forma clara que tuvo ruiseñores, y la vemos llenarse de agujeros sin fondo. ¿Quién arruga el sudario? No es verdad lo que dice. Aquí no canta nadie, ni llora en el rincón, ni pica las espuelas, ni espanta la serpiente. Aquí no quiero más que los ojos redondos para ver ese cuerpo sin posible descanso. Yo quiero ver aquí los hombres de voz dura, los que doman caballos y dominan los ríos, los hombres que les suena el esqueleto y cantan con una boca llena de sol y pedernales. Aquí quiero yo verlos delante de la piedra, delante de este cuerpo con las riendas quebradas. Yo quiero que me enseñen dónde está la salida para este capitán
atado por la muerte. Yo quiero que me enseñen un llanto como un río, que tenga dulces nieblas y profundas orillas para llevar el cuerpo de Ignacio y que se pierda sin escuchar el doble resuello de los toros. Que se pierda en la plaza redonda de la luna, que finge cuando niña doliente, res inmóvil, que se pierda en la noche sin canto de los peces y en la maleza blanca del humo congelado. No quiero que le tapen la cara con pañuelos para que se acostumbre con la muerte que lleva. Vete, Ignacio, no sientas el caliente bramido. Duerme, vuela, reposa. También se muere el mar. 4. Alma ausente. No te conoce el toro, ni la higuera, ni caballos, ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño, ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no. Pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Fin de llanto por Ignacio Sánchez Mejías. Bueno,
quiero decir varias cosas y no acabo de decidir por cuál voy a empezar. Pero quiero decir algo general en relación con la experiencia de un poema. La poesía, como sabemos, no tiene en nuestras vidas la presencia que algunos de nosotros sabemos y apreciamos que tiene. Eso no está ni bien ni mal, no lo digo para juzgarnos, lo digo simplemente como algo que así es. Pero en la historia del mundo no siempre ha sido así, sino que mientras más atrás vamos en la historia, la palabra poema es una palabra con la que en común la señora de su casa y el escritor expresan que van a hacer, como decimos el día de hoy, su quehacer. De manera que cuando las señoras de su casa hacen su quehacer, pueden sentirse orgullosas de que la palabra que en el origen designó esa actividad de ustedes es la misma que designa al poeta, ¿sí? La obra del poeta y la obra del ama de casa se mencionan con la misma palabra. Pero basta pensar en el recorrido, en la experiencia que va desde esos siglos inmemoriales hasta el día de hoy, para que sintamos cuál ha sido el recorrido de esa palabra en los usos con que ha llegado a nuestros días. Y también no voy a decir nada que desconozcan ustedes, es muy frecuente que en una conversación como cualquiera de las que podemos tener en nuestra vida, haya los comentarios que invariablemente incluyen el comentario que voy a decir como un cliché. Bueno, es que la poesía no es para mí, dice prudentemente alguno de los que están reunidos con nosotros en la conversación. Esto es lo que está por verse, si realmente la poesía no es para la persona que se ha marginado de la experiencia. Y por eso es que particularmente me importaba empezar esta lección leyéndoles este poema. Casi todos o todos lo hemos oído toda nuestra vida. Pero como el poema mexicano de Díaz Mirón que dice "Mamá, soy Paquito", la declamación convencional de este poema, donde el que está o la que está declamando está llorando, lo que ocurre es algo que tampoco quiero juzgar, sino simplemente definir. Si el poema se llama Llanto por la muerte de Sánchez Mejía y yo sustituyo la palabra llanto por mi llanto, entonces, ¿de quién es el llanto? ¿Sí? El mío, del que está declamando, sería tanto como ocurre con el cliché de los niños y de las profesoras que les hacen aprenderse la recitación de "Mamá, soy Paquito". Entonces, el llanto actual del que está leyendo impide la experiencia plena del poema, porque involuntariamente el que está llorando en ese momento anula el poema, que ha transformado ya la experiencia del llanto en un poema, ¿sí? O sea, la diferencia entre muchas otras actividades de escribir y la de escribir un poema es que
lo que es la tos de Beatriz, allá es una tos y escrita es un poema. Entonces es un poema hecho de palabras. La tos es una experiencia de cualquiera de nosotros, a veces muy intensa, a veces muy pasajera, ¿sí? Y muy débil, pero la reconocemos todos. Ninguno diría, pues la tos no es para mí, en mi vida he tosido, ¿sí? Bueno, entonces, la pregunta básica para mí sería esta: ¿realmente podemos darnos el lujo de decir que nunca hemos compartido la experiencia de un poema? Les recuerdo lo que vimos en el caso de Octavio Paz en el curso pasado. Cuando Octavio ya se iba a morir, escribió estas líneas: soy hombre, duro poco, pero en este momento alguien me deletrea. Si eso lo dice un escritor, entonces participamos nada más en esas sencillísimas líneas de cómo la actividad de un poeta se define porque tiene el talento, el don para transformar cualquier experiencia de la especie humana, como él lo dice en otros momentos. Como todos los hombres, hago lo que hacen todos los hombres. Entonces yo digo, sí, nada más que no todos tienen los dones de Octavio Paz. Esa es la diferencia. Pero lo que quiere el poeta justamente es lo contrario de marginar a uno de nosotros. Yo de niño y ya de adulto, yo era de los que decían ante mí mismo, la poesía no es para mí. No sé ni cómo ni cuándo dejé de decir eso, pero tiene que haber contado mucho que tuve la suerte de conocer, colaborar, convivir con Octavio unos años en que, como también les traje un día en la dedicatoria que me escribió en uno de sus libros que me regaló, en donde me dijo a José Luis Ibáñez que cree en la comunicación a condición de que comunique lo incomunicable. Pues eso solamente lo dice un poeta. Yo lo recibo pues emocionado, agradecido, orgulloso, todo lo que quieran decir ustedes es cierto. Pero ¿cómo voy a decir nada más que esto? Pues yo quiero mucho a Octavio, lo respeto, es la persona que es, pero esas palabras no son para mí. ¿Cómo voy a poder decir eso? ¿Sí? Lo mismo de que si él dice, alguien está diciendo las letras que yo escribí, alguien me deletrea. Bueno, este es el orgullo de un poeta, y particularmente cuando se va a morir. Entonces, la muerte es algo desconocido para cualquiera. Nadie ha regresado de la muerte para escribir un poema, pero sí la elegía, el llanto, es una experiencia a propósito de la muerte que a lo largo de los siglos, a partir de la Roma imperial en donde se originó esta forma poética, el llanto ya transformado en forma y género poético recibe el nombre de elegía y es una experiencia común de toda la especie. Ahora, el momento en que el poeta llora, no escribe. ¿Me explico? Y es así como quise presentar el poema. Como una voz y un escritor que tiene el dolor inconfundible
intensísimo de que se murió no solo el ídolo nacional, sino su amigo querido. Y no quiere ver su sangre como cualquiera de nosotros. Ese primer factor también quiero puntualizarlo y quiero tratarlo el día de hoy. Desafortunadamente merece mucho más que un comentario, sino ha sido motivo de cursos, debates, de incesantes meditaciones que parten de la pregunta y de la curiosidad universal ante la palabra tragedia. La usamos todos, pero si la tenemos que definir, no sabemos qué es. Históricamente, los griegos decidieron tomar la imagen de un chivo para nombrar la obra del chivo, que en griego expresa la palabra tragos. Imagínense nada más en español y en griego la misma palabra. Ustedes díganme si no es una relación poética formidable, ¿sí? Cuando los griegos decían tragos y cuando nosotros decimos tragos. Bueno, entonces, cuando los griegos nombraron el género trágico, la palabra tragedia dijo, es la obra del chivo. Pero lo dijo poéticamente y voy a decir en qué consiste la operación poética ejemplarmente allí y siempre. En que lo que fue un chivo que llamamos expiatorio entró a los ritos de nuestra vida en los griegos cuando, después de que un día los que estaban intentando alimentar a su familia ritualmente se salían de sus viviendas a los montes de Grecia, que son muy secos, muy áridos, no como los nuestros, pero donde hay muchos toros, ¿sí? Y vacas, por consiguiente. Y entonces las vacas las cazaban entre varios, las atrapaban y las mataban. Y ya que las mataban, cada uno de los que habían compartido la tarea tenía derecho a cortar su filete. Bueno, en latín y en griego, esa parte de cada quien, como la seguimos nombrando en nuestra vida, cuando oímos que en nuestra servidumbre o nosotros mismos comentamos, es que la carne de res está carísima. No la podemos comer aquí en la casa. Bueno, la palabra res es la que designa ese pedazo que es en realidad una cosa. La palabra res dijo originalmente por ella sola cosa. Y entonces en el rito de los griegos que se salían a cazar a la vaca, salían a cazar la res, ¿sí? Y de ahí la denominación de res a la vaca, de la cual vamos a cortar nuestra parte, le pedimos al carnicero que nos la corte como nos gusta y nos la vamos a llevar a nuestra casa, si la podemos pagar. Pero en la Grecia inmemorial, un día, como lo que ahora llamamos conciencia ecológica, los mismos cazadores se reunieron y dijeron, no sé si se han dado cuenta, pero ya cuesta cada vez más trabajo encontrar a la vaca que vamos a cazar. Eso para mí quiere decir, dijo ese comentario, quiere decir que si seguimos cazando vacas para comérnoslas,
se van a acabar las vacas y entonces nos vamos a morir de hambre. Entonces se sentaron a pensar y dijeron, ¿qué animal podemos matar que no esté en peligro de extinción? Y dieron con el chivo, que también abunda en los montes y que se lo denomina en Grecia la palabra tragos. Salieron a buscar el tragos y entonces lo llevaban al altar y lo eligieron porque lo que distingue al chivo de todas las demás especies animales que se dan abundantemente en Grecia, el chivo es feo, apesta, como lo dice el dicho, hueles a chivo, ¿sí? No a todo el mundo le gusta la carne de chivo, hay que saberla guisar muy bien y muy poca gente realmente lo sabe y cada pueblo tiene su manera de cocinar el chivo. Nosotros, pues, en lo que llamamos barbacoa y lo que cada uno de nosotros reconozca, pero en Grecia entonces fueron dándose cuenta de que por otra parte podían ofrecerle el animal feo, apestoso y abundante que no se va a extinguir nunca a los dioses que adoraban en sus ritos poniéndolo en el altar. Y así empezó a ser reconocido por la imaginación de los griegos la presencia del chivo que expía los pecados de los griegos, así como en los pueblos que creyeron en Cristo y que difundieron sus verdades y su vida y milagros, etcétera. Entonces tienen esta denominación de Cordero de Dios, que quiere decir Hijo de Dios. Y entonces, lo que pasa con ese chivo es que para matarlo derrama la sangre y se la tiene que abrir alguien con un corte que saben hacer los que lo cazaron. Y sobre todo que para ofrecérselo a los dioses como alimento simbólico en su altar, entonces elevaba en ofrenda el carácter grotesco y feo del chivo en la naturaleza que convive con los hombres. Y así subió de categoría, llamándole pues chivo expiatorio, y que derrama la sangre como el Cordero de Dios para que no la tengamos que derramar nosotros. Bueno, en fin, pero la intención es la que quiero comentar. Y esto es lo que aparece en el poema con una repetición que evoca el ritual religioso, pero al mismo tiempo que nos dice, cada vez que se muere un ser humano, tiene una muerte distinta, pero también tiene una hora puntual en que se muere. Y la de este muerto fueron las 5 de la tarde. Y regresando a intentar distinguir la circunstancia del poema, ahora quiero decirles que hay el reporte dado por el hermano de Federico García Lorca de que Federico se enteró de la muerte del poema por un telegrama que decía: hoy a las 5 de la tarde murió Ignacio Sánchez Mejía. Y como no murió en la arena, como es el mito, ¿no? Entonces a García Lorca le entró la noticia y no dejaba de hacerse presente en él la conciencia de que la hora de la muerte es exacta para entrar en lo desconocido, que es la dimensión de la muerte. Entonces, visto así, el llanto que derramó en el momento de la desgracia el pueblo que llenaba la plaza, lloró
como lo cuentan todas las noticias periodísticas. De manera que a eso alude el título de El llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, o más, como lo escribió Lorca, llanto por Ignacio Sánchez Mejías. El público que estaba en la arena, ahí en el coso, este público ahí estaba llorando, ¿sí? Pero Federico no estaba allí. De manera que el público debe haber estado en algún momento que nadie exactamente sabe cuál fue, entre las 4 y las 5 de la tarde, ¿sí? Pero lo que sabe con exactitud Federico es que Sánchez Mejía murió a las 5 en punto de la tarde. Y lo que él oye entonces en la repetición es lo que le dicen en el telegrama, no lo que sucedió. Por eso en el poema, al leerlo en forma impresa, distingue, además de que aclara el encabezado número 1, la acogida y la muerte. Eso es lo que va a tomar, lo que se va a transformar, la acogida y la muerte, en esta parte del poema, la número 1. Las otras 3 que componen el poema forman este cuarteto o cuadrado, o como ustedes quieran llamarle, estas 4 partes en donde cuadra la experiencia, transformando el dolor, el llanto, todo lo que ustedes quieran, por decirlo de una manera muy reconocible por todos nosotros, la emoción. Pero ahora quiero comentar otro aspecto de un poema que en todo el mundo hace funcionar los poemas, incluso para aquellos que creen que la poesía no es para ellos. Resulta que cualquiera de nosotros reconoce la experiencia de que sentimos una emoción intensísima y en el momento en que sentimos que ya se va, que ya se termina la emoción, queremos retenerla. Y entonces no lo logramos, se nos escapa. Ya la emoción ya se acabó. Ese es el sentido original de la palabra emoción en las lenguas no en español. La palabra emoción fue reconocida por nuestra academia apenas en el siglo XX. Y no se crean que es de una manera universal. Cuando yo empecé a estudiar literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en el año en que se abrió la ciudad universitaria, entonces yo tenía asignada la materia de español superior y mi profesor era un célebre escritor de México que se llamaba Julio Torri. Bueno, y Julio Torri, entonces lo recuerdo muy bien, que me sorprendió diciéndonos: la palabra emoción no es palabra de nuestra lengua. Bueno, ahora piensen en las otras lenguas que no son la nuestra, piensen en español, piensen en inglés. Emotion, emotion. Y en francés, acentuado, moción. En las dos lenguas, la palabra moción. Y es a lo que se refería el juicio de Julio Torri. En español hay muchas maneras de decir eso y no mediante la palabra emoción. Si uno quiere usarla, tiene que tener la conciencia, nos dijo Julio Torri, muy conciliador, en que si quiere usar la palabra emoción, que sea con la conciencia de que no es una palabra española, ni que sea legítimamente del español que hablamos en México. Entonces, vista así como una palabra que apenas en el siglo XX ingresó con tal fuerza que a finales del siglo XX la academia la recibió y está ya admitida en el diccionario,
no pierde esta formación, ¿sí? Emoción. Algo, una moción, un movimiento que como lo expresa la E, está buscando cómo salir del interior que experimenta la emoción y llegar a otro lado. Entonces, en la voluntad poética, la emoción sale del poeta transformada para, en lo posible, siendo obra de un humano que se va a morir, perdurar per secula seculorum. Eso lo dicen todos los poetas. En los famosos sonetos de Shakespeare, él lo dice de esta manera: mientras haya pulmones que respiren y labios que pronuncien, esto, lo que dice Octavio Paz, alguien me deletrea, esto eres tú para siempre. ¿Sí? O sea, mientras haya labios que pronuncien las palabras en las que yo he transformado mi experiencia contigo, son estas. Y la emoción que a mí me dio, la que yo viví contigo, la transformé en estas palabras para compartirla con todos los que en esta forma que perdura, lo que por naturaleza es evanescente, fugaz, perecedero e irreversible, aquí tú eres eterna y aquí vas a ser inmortal. Esa es la intención y la fe del poeta. Esas son aproximadamente las palabras de Shakespeare en inglés. Los que leen en inglés y que tienen a la mano en su casa los sonetos de Shakespeare, busquen uno que termina con esas palabras: as long as, o sea, as long as haya pulmones de esto y el otro, y haya quien los pronuncie, you shall live in this. ¿Sí? Bueno, ahora, con esa voluntad y con ese reconocimiento, entonces, ya en la era cristiana, alrededor del siglo XIII de la era cristiana, se registró en Italia el hecho de que un joven poeta que nadie sabe realmente cómo se llamaba, logró por primera vez, después de muchos intentos que fallaban, estructurar una forma breve por sí misma que, cifrando en una situación amorosa la relación de una pareja, dice en la brevedad de 14 líneas, fíjense el número, 1 y 4, que son los que quiso García Lorca que integraran la forma de este poema. El que está leyendo el poema, al llegar al final de cada parte, sus ojos tienen que esperar para que llegue la próxima línea con que inicia la siguiente parte. No puede pasar como si estuviera leyendo una noticia o una novela de Agatha Christie, de un punto y aparte a la otra línea y continuar hasta saber quién era el asesino de la novela o cómo fue el partido de fútbol de ayer. No puede ser el mismo lenguaje, son dos experiencias completamente distintas. Y entonces, esta es una estructura hecha de la experiencia de todos los hombres y todos los poetas y de este poeta. De este nada más. ¿Sí? Que hace eterno
lo que era fugaz, ¿sí? Y entonces en esta capacidad, todos los poetas del mundo, porque eso sí, para ser poeta no los hay ni buenos ni malos, simplemente el poeta nace, pero el poema se hace, tiene factura, tiene estructura, tiene composición, que significa que se hace signo, ¿sí? Y ahora voy a que así como los griegos tuvieron su chivo, que le da nombre al género tragedia, y después de esos ritos pasó la palabra tragedia a ser el mayor logro de la cultura griega, la creación del género escénico tragedia. Está la historia de que por las diferentes desconexiones al caer el imperio griego primero, el imperio romano después, y sobre todo al haber un paso de lo pagano a lo cristiano, entonces llegó un momento en que lo que fue una oscuridad de la que sabemos muy poco, empezó a clarear y a permitir que la cultura de la antigüedad pagana comenzara a integrarse poco a poco en lo que sobrevivió derrumbes y devastaciones del tiempo y de la violencia, de los chapos que la destruyeron. Entonces, el poder llegar al siglo XIII inventando una nueva forma, consecuencia del cristianismo. Ninguna otra cultura tiene sonetos más que la cultura cristiana. Y por lo tanto, en la estructuración de un soneto hay tanta arquitectura, composición y conciencia como la hubo simultáneamente en esa hazaña formidable que se llama la Catedral Gótica, donde ocurre lo que no es lógico, lo que es absolutamente milagroso. La piedra, ¡bum!, se eleva y encuentra la luz, y allí hace lo que quiso expresar con su derecho Steven Spielberg para anunciar E.T., copiando a Miguel Ángel. Bueno, para eso hacen esas cosas portentosas. El contacto. Hizo muy bien. La gente no se acordaba de Miguel Ángel, no necesariamente reconoce a Miguel Ángel ahí, pero los que hemos estado en la Capilla Sistina tenemos la ventaja, reconocemos a los dos, a Steven Spielberg y a Miguel Ángel, y los beneficiados siempre somos nosotros, ¿no? Entonces, a los que se supone que la poesía no es para nosotros ni para nuestro tiempo, ¿sí? Bueno, y entonces, en esta situación, así pues, hay estos contactos de formas que pueden costar siglos de esfuerzo humano, como las catedrales góticas, que se caían hasta que un arquitecto dijo: necesitan los famosos arbotantes, los soportes por fuera, se los pusieron y ahí está. La catedral de Chartres, ahí está tal cual como un poema en la voluntad del poeta. Alguien me deletrea: yo soy hombre, duro poco, me voy a morir y no va a quedar nada de mí. Pero en este momento, el que sea alguien me deletrea, y la forma de lo que yo escribí vuelve a vivir más plenamente que cuando yo viví y sin mis enfermedades. Con toda mi voluntad saludable, que fue con la que me dedicó ese libro, con esas palabras que cada día me estremecen más, porque yo no me di cuenta de lo que me dijo entonces. Me fui dando cuenta poco a poco, en los muchos años que han pasado. Lo incomunicable.
Yo no sé si soy capaz de eso, pero ustedes están entre los objetivos de esa voluntad. De modo que si algo agradezco es la oportunidad de hacer el intento de cumplir el deseo de Octavio en ustedes. Compartir, que es la voluntad poética. Compartir, no retener, no aislar, no discriminar, no violentar, compartir. ¿Y dónde nos reunimos a compartir? Más ritualmente desde hace siglos que en la mesa donde nos sentamos a compartir nuestro alimento. La palabra res, así de chiquita, es la misma en todas las lenguas para denominar lo que políticamente llaman los filósofos res pública, la cosa pública. Y al mismo tiempo sirve al carnicero para decir, hoy filete de res, ¡pam! Saque su cartera antes de pedírmelo. Sí, bueno, etc. Pero la res pública, que sí es del interés de todos, la cosa pública, la comentó un filósofo nuestro de la lengua española que se llamaba Ortega y Gasset. Y Octavio Paz un día contó que él en su juventud supo que un día que él estaba viviendo en París y trabajando para nuestra embajada, al mismo tiempo estaba en París Ortega y Gasset, que ya era la celebridad inmortal que es, y entonces lo buscó y conversó con él, salieron a un restaurante juntos, y entre las cosas que le dijo Ortega, pensar, que es lo que yo hago, es como hacer el amor. Hizo una pausa y aclaró, y yo pienso mucho. Así hablan los poetas, muy condensados, pero y ahí se cumple esa voluntad poética que a veces les queremos negar, que se cumple compartiéndola. Un poema no quiere decir nada, dijo Octavio Paz. Un poema dice en la forma en que tomó lo que alcanzó a decir, pero no quiere decir. Bueno, dicho también eso, entonces dijo Ortega por su lado. A mí mis alumnos me insistían en que yo debería dar un curso de metafísica, más allá de la física. Bueno, pues finalmente hice este libro chiquito que me encontré yo un día en los principios de mis estudios en la Facultad de Filosofía y Letras y que se llama Lecciones de Metafísica, que se sigue editando porque lo merece. Y yo me quedé impresionadísimo desde la primera página, era un libro muy accesible a la vista, al tacto, todo. Y dijo condensadamente esto: los matemáticos inventaron las matemáticas porque las necesitaron. Nosotros estudiamos las matemáticas porque no las necesitamos. ¿Sí? Bueno, ay Dios mío, dije, esto es para todos y yo soy uno entre todos, ¿sí? Y entonces eso se me quedó tan profundamente grabado que después tuve otra experiencia relacionada con el arte de la poesía a propósito de estos versos de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz hizo en español una imitación de lo que es en el Antiguo Testamento el Cantar de Salomón, del rey Salomón.
Pero San Juan de la Cruz en el siglo XVI le llamó, cuando estaba en la cárcel, haciendo esta imitación del Cantar de Salomón, cántico espiritual. Y la última estrofa de esa versión del cántico espiritual dice así. Quiero decir los versos compartiéndolos con ustedes y pidiéndoles que los que quieran repitan lo que dije, ¿sí? Hay una fuente, pues, que vamos a imaginar todos, un surtidor de agua natural, y le está dando la luz del sol. Y entonces, pues cuando hay ese contacto, como el de Steven Spielberg, entonces cuando hay ese contacto de la luz y el agua, entonces en la imaginación nuestra decimos, se vuelve plata. Esa es la operación del poeta. En un instante, uno de nosotros vive la transformación de eso en otra cosa, sea lo que sea, cuando es la forma de un poema. Por lo tanto, en los griegos, la tragedia, o en este cántico espiritual, ahora escuchen lo que dijo San Juan de la Cruz. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en las entrañas dibujados y que no puedo ver. Yo no, o sea, eso ya lo comento yo, no, porque están en mis entrañas. Yo no puedo llegar con mis ojos hasta ese interior, pero tengo fe en que esos ojos, los que más deseo, están en lo más profundo de mis entrañas, ahí están dibujados. Y para que yo los pueda ver, tiene que ocurrir esto, su transformación en un poema, para que yo pueda ver lo que tengo aquí adentro, de modo que cada poema es una posibilidad de ir hacia lo que ni siquiera sabemos que tenemos, pero que ahí está, y que nos revela la forma poética. Bueno, entonces es en ese momento cuando vale la pena. No hay tiempo para pasar por todas las imágenes y todas las riquezas del poema, pero quiero seleccionar las que nos dé tiempo en la segunda parte de la lección para que ustedes puedan ver si se les aparece la fuente de San Juan de la Cruz o los toros sí. Porque también lo que quiero hacer en este primer tiempo de la lección es simplemente cerrar con lo que fue para los españoles primitivos o después un tanto avanzados. Lo que fue el que ellos inventaron la fiesta brava, ¿sí? Así como los griegos inventaron todas las cosas que sabemos que inventar. Nosotros no necesitamos, pero reconocemos que el invento de los españoles es la fiesta brava y el invento de los griegos es la obra del chivo, ¿sí? La tragedia. Bueno, entonces ahora regreso aquí y como ya lo he comentado otras veces, nuestros grandes escritores, Salvador Elizondo por su lado y Tomás Segovia por otro, dijeron y lo escribieron admirablemente bien. Probablemente lo que llamamos tragedia en nuestro tiempo se originó no en Grecia, sino en los toros en España.
Y entonces en el poema habrá saltado para ustedes como una experiencia que no saben a qué atribuir, una imagen que para los españoles es como para nosotros la tuna, el nopal o las cosas que nos definen como mexicanos. Un grupo de unos toros que apareció misteriosamente en una región ahí vecina de Andalucía y todavía en Castilla, de aquel lado de la Sierra Morena, aparecieron unos toros. Aquí los va a proyectar nuestro amigo. ¿Los ven? Son moles de piedra. No sabemos cómo fue que tomaron esa forma que nos recuerda a los toros. Pero una cosa que los hace que los españoles los recuerden, aunque no los hayan estudiado, es que cuando Isabel la Católica y Fernando emprendieron esa cosa espeluznante que se llamó la unificación, y para eso entonces sacaron un rasero que exterminó a muchísimos injustamente y que literalmente no unificó a España, como lo puede comprobar el mismo García Lorca en su propia biografía. Entonces, sin embargo, sí firmaron un tratado que lleva el nombre del sitio donde están estas formaciones misteriosamente aparecidas en tiempos inmemoriales, y no sabemos ni siquiera si es que brotaron de la tierra o hubo algunos artesanos que movieron las piedras hasta allá y las labraron con esa imaginación, como también lo que pintaron en las cuevas de Altamira. Entonces, eso es pues lo que se llama, y recuerdan los españoles, con el nombre con que aparece en el poema, los toros de Guisando. Sí, como guisar en la casa, pero con mayúscula. ¿Sí? Los toros del lugar que se llama Guisando. Y bueno, esos toros poéticamente conectan con todo, con la fiesta brava, con las víctimas, con la sangre que se derrama, porque se derrama la sangre del toro y demás. Pero entonces fíjense lo interesante para que ya puedan salir a su descanso y tomen su refrigerio. Se ha comentado mucho esto y el hermano de García Lorca lo reconoce. Los toros no gimen, los toros mugen. Pero aquí, ustedes cuando revisen el poema van a ver cómo, tomando conciencia de eso, el poeta no es que cometa un error, es que atiende poéticamente la materia inerte de la piedra y la dota de una sensibilidad que su naturaleza no reconoce, ni tiene. ¿Sí? Y entonces dice que suda, que llora y que gime, como nosotros cuando realmente estamos viviendo un dolor que no sale. Por eso no es emoción la que él quiere transformar en poema, sino un gemido que no alcanza a ser llanto, porque una vez que salen las lágrimas, ya el dolor ya tomó forma de lágrimas. Esto no lo reconocíamos hasta que el doctor Freud nos hizo verlo, pero aun diciéndole el doctor Freud, no todos lo recordamos, pero es importantísimo. Con el doctor Freud uno aprende a no decir, no llores, no, llora, llora. Y ustedes se acuerdan cuando Scarlett O'Hara le dijo a su cuñada que estaba pariendo a la criatura y reprimía todo el llanto, le dice Scarlett O'Hara, grita, llora. No le dijo mujer porque no era española, pero si no le hubiera dicho mujer. Pero ahora fíjense lo interesante en Lorca,
es el poder asociativo del poeta, muge como una vaca. Y una vaca es la que aparece de pronto en el poema, ustedes se fijarán. Y esta es la vaca, la res de los griegos, y el toro y la vaca son el toro de España y la hembra de Grecia. Tomen su refrigerio. Bueno, voy a tomar las palabras con las que inicia su atención de gran crítico que fue Francisco, el hermano de Federico García Lorca, y que dice lo siguiente: recordaba Pedro Salinas, el gran poeta, que no solamente fue un gran poeta, sino que fue el primer traductor al español de todo Proust. Entonces, todas las traducciones que ahora se han mejorado y se han coordinado con los nuevos hallazgos, reconocen que el árbol, el tronco, es Pedro Salinas como traductor, y particularmente en México esto fue un privilegio que desgraciadamente no todo el mundo reconoce. En los años 40, aquí en México, ya circulaban los libros de Proust en la traducción de Pedro Salinas, que se había exiliado del gobierno de Franco, ¿sí? Y entonces Pedro Salinas murió en el exilio porque cuando lo descubrieron los norteamericanos, como con todos los poetas del exilio, se los llevaron a Estados Unidos a dar clases pagados como podían pagar allá y no podían pagar en ninguna otra parte del mundo, y ellos necesitaban no solamente el honor de estar en esas universidades, sino ese dinero, ¿sí? Entonces Pedro Salinas murió por allá y no alcanzó a regresar a España. Pero alguien mencionó aquí a otro ilustre exiliado que estuvo aquí en muchos años, que fue muy amigo de Octavio Paz y de Elena Garro y de todo el grupo, que se llamaba José Bergamín, ¿sí? Bueno, y José Bergamín fue uno de los primeros que se atrevió a regresar, todavía vivo Franco, y que le costó muchas reclamaciones de sus compañeros de exilio, ¿sí? Pero eso no le quita el encanto y el talento, ¿sí? Y era un amigo, muy, muy amigo de los Paz. Bueno, ahora, recordaba Pedro Salinas que a más de poeta fue exquisito crítico. Irene, por favor, necesitamos que nos ayudes con tu silencio. Recordaba Pedro Salinas que a más de poeta fue exquisito crítico, la diversidad de individualidades, objeto de las que a su juicio más grande elegías de la lengua española. O sea, ¿cuáles son las grandes elegías en España? Y dice, la primera, la del arcipreste de Hita, que canta, no sin ironía, que comenta con la más, no sin ironía, el arcipreste nos da un poema sobre la muerte de una alcahueta, ¿sí? ¿Sí? Bueno, el arcipreste es alguien que hay que leer, aunque lo haya uno tenido en las materias obligatorias de su primaria. Pero el arcipreste escribió ese libro singular que se llama el libro de buen amor, no del buen amor, sino el libro de buen amor. Y es suficiente para mantenerlo en la inmortalidad. Y les doy un pequeño ejemplo. Dice la voz del poeta:
el hombre vive por dos cosas, trabaja por dos cosas. La primera es por haber mantenencia, todos lo reconocemos, porque la gente dice, pues es que habla en un lenguaje que no es el mío. A ver, es muy extraña, enigmática la experiencia de haber mantenencia. Bueno, por haber mantenencia, él dijo que son dos cosas. Entonces dice, la otra cosa era, adivinen y a ver si coinciden con el arcipreste. La otra cosa era por haber juntamiento con fembra placentera. Y eso que era arcipreste. Sí. Bueno, pero entonces aquí está otra de sus grandes obras humorísticas, ¿sí? Esta, pero que es una elegía, nada más que el objeto de la elegía es una alcahueta. Bueno, esa es la primera de las elegías que Francisco García Lorca recuerda como una de las 4 elegías fundamentales de nuestra literatura en español. Entonces dice que después la otra es la que todos reconocen, la de Jorge Manrique con sus coplas, que dice, ya saben ustedes, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el vivir, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. Y entonces, que comenta con la más profunda y elegante sencillez la muerte de su anciano padre, el maestre de Santiago. Bueno, en España brotaron de la experiencia de lo que históricamente se llamó las cruzadas, unos guaruras de ese tiempo, que empezaron a ser prominentes por la necesidad de que al ir reyes, príncipes, etcétera, a esos propósitos que llevaban la cruz que va a recuperar en los lugares santos las reliquias de Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se encuentra en una Jerusalén sin policía, sin protección para las mismas peregrinas, y muchas veces regresaron pues con las huellas de los asaltos, humillaciones, de los que siempre en la vida han acechado a peregrinos y mujeres peregrinas para despojarlas de lo que llevan, ¿sí? Y siendo princesas, reinas, mujeres prominentes de su sociedad, pues al regresar a su tierra vivas, exigen protección para las mujeres que quieran ir a las tierras santas. Y muchas veces los viajes fueron de intención penitente. Voy a pagar con este viaje largo, duro y peligroso, voy a pagar mis pecados, esperando que Dios me perdone mis muchos pecados. Pero en ese tráfico, de repente resulta que los guaruras que las cuidaron, sí, que brotaron espontáneamente, le dijeron a los maridos y a los encargados de los viajes: oigan, nosotros les estamos devolviendo a sus mujeres íntegras, ¿qué nos van a dar a nosotros? Y entonces les preguntaron de alguna manera qué quieren, y dijeron ellos: regresar a la sociedad que nos ve como guaruras, en las palabras que hayan usado ellos allá, regresar a nuestras tierras de origen, pero para que se enorgullezcan de nosotros, ¿sí? No para que nos vean como meros guardaespaldas de sus esposas. Y sobre todo
para que nuestros hijos descendientes tengan la dignidad que sus padres no tuvieron, ¿sí? Y entonces fueron negociando esto y llegaron finalmente a constituir 3 órdenes militares religiosas. Una distinguida por el emblema, cada quien con su cruz, el emblema de Calatrava, la cruz de Calatrava, la otra el emblema de Santiago, que la reconocemos todos en las meninas, es la daga que tiene Velázquez aquí, ¿sí? Y que una vez que está bordada en la ropa del que entra a la orden, queda para siempre allí. Pero va poniéndose unas condiciones odiosas para poder ingresar a estas órdenes militares y tener la insignia. La otra, la cruz de Calatrava la conocen porque al empezar don Giovanni de Mozart, o don Juan Tenorio directamente en español, tiene que matar don Juan al papá de la galana. Y él es el comendador de Calatrava, que después es el convidado, de manera que cuando tiene que cantar, ya a la hora de la cena, don Giovanni, lo comprometió, entonces le va a decir lo que le ha dicho y cantado don Giovanni a todas las que sedujo, ¿sí? Le voy a dar la mano, ¿sí? Y así le dice la estatua de piedra. Lo digo intencionalmente porque si una materia está invocando García Lorca en el poema, es la piedra. La piedra insensible se llena de sensibilidad, contagiada por el ambiente en que está. Ahora, esta es una operación poética también que vale la pena decir que la heredamos también de la civilización griega y de la romana. Pero Borges nos la explicó como nadie. Y Borges tomó el ejemplo de lo que quería decir a través de un poema del poeta inglés Milton, que dijo en inglés primero, bien traducido al español, habló de las lámparas con las que los estudiosos en la noche no dejan de estudiar. Les dijo las lámparas estudiosas. Y todo el mundo le cayó encima, los lógicos, los criticones de siempre, y entonces dijeron, es que las lámparas no pueden ser estudiosas. Y los poetas, Milton no contestó nada. Entonces Borges dijo, esa es la diferencia entre un poeta y un necio, ¿no? Sí. Entonces, las lámparas en efecto no tienen órganos para poder ser estudiosas, pero se contagian de la acción de los que estudian en sus luces, y entonces en la visión del poeta cobran lo que no tienen fuera del poema. Y por eso es allí donde la piedra gime, no muge, y donde los toros y las vacas mugen, pero por su frente, ¿sí? No por donde uno pensaría que sudan, ¿sí? Sino mugen y sudan por la frente. Y entonces esto es lo que pasa en la piedra. Y muchas veces en la tradición de la poesía española, sobre todo en el teatro, viene esta imagen de el contagio de una sensibilidad en una materia que no la tiene por naturaleza. Y esa en latín es una palabra
apantalladora, no la tienen que aprender, pero sí les digo que es la que definió Borges en una de sus célebres lecciones. Y dijo que eso se llama en la tradición del latín hipálage. Al que le interese escribirlo, les digo, les voy a deletrear H-I-P-A acentuada y pa, y luego la G-E, hipálage, ¿sí? Esa es la palabra que quiere decir contagio y que entonces designa entre poetas la forma de contagio que ilustra, según Borges, mejor que ninguna otra en esta lección. Las lámparas estudiosas, aquí diríamos las piedras que gimen, ¿sí? O como en cualquier poema, ese contagio. Entonces dice así, la muerte de su anciano padre, que era el maestre, o sea, el grado superior de la orden militar de Santiago, la de la Cruz Roja. Y las órdenes son Alcántara, Calatrava y Santiago, nada más 3, pero son de un poder que les deja constancia Lope de Vega en varias obras que hoy se estudian en grupo con el nombre de las obras de comendadores, que se portan muy mal en las obras, ¿sí? El de Fuenteovejuna es el que se porta peor y es como el Chapo, tiene una banda de forajidos temible, ¿sí? Y se roban a esta muchacha que se llama Laurencia y ya se imaginarán todo lo que le hacen. Pero entonces sucede algo violentísimo y horrible. Y esto sucedió en la vida real. Está registrado en un acta histórica. Que entonces cuando supieron los reyes católicos de ese linchamiento, dijeron con toda su superioridad, traigan al pueblo aquí. Pero claro, era una aldea. Y no es lo mismo trasladar a la población de esta ciudad que a la aldea de Fuenteovejuna. Se llama Fuenteovejuna porque es una fuente a donde van a beber agua las ovejas, que son el medio para vivir de esos aldeanos. Bueno, pues los trasladaron hasta los palacios de Isabel y de Fernando. Y es muy impresionante en el final de la obra que entonces los reyes tienen que preguntar la pregunta que registra la respuesta famosa. Les dicen, ¿quién mató al comendador? Y contesta todos los aldeanos a coro, Fuenteovejuna, señor. ¿Sí? O sea, todo el pueblo, y entonces dicen los reyes, pues no lo vamos a castigar a todo el pueblo, sino lo transforman en héroe, y eso consta en un acta que así sucedió, y Lope de Vega después lo transformó en esa obra que tiene tanta atención, pero no es la única de comendadores. Otra es la que estoy montando y que no pasará mucho tiempo sin que la vean, que se llama Peribáñez y el comendador de Ocaña, que también es un hecho histórico, ¿sí? Los abusos que cometió el señor comendador. Bueno, ahí no lo lincharon, pero para que sepan qué fue lo que hizo, yo les avisaré cuando vamos a estrenar la obra, porque la estoy montando para el foro que lleva mi nombre, o sea que, pues ya veremos, espérate, no vaya a ser que sea cuestión de pifia. Bueno, entonces dice así, primero vamos a avisarles y después ya ustedes opinan. Entonces dice ahora sí, entonces ¿cuántas elegías van? La primera, la del arcipreste, la segunda de Jorge Manrique, ahora viene la tercera. La magistral elegía de Lope de Vega a su hijo Carlos Félix, muerto a los 7 años. Y la cuarta, el canto a Teresa. Este no lo conocen ustedes, pero el siglo XIX la tuvo como uno de sus orgullos. Y el poeta que compuso esta elegía incluso recibió el premio Nobel,
se apellida Espronceda. Ahora no es del gusto de hoy, pero sí tiene de todas maneras ese lugar, y compuso una elegía que se llama Canto a Teresa. Ahí está el cuarteto. Y aquí dice Francisco García Lorca, para que sepan de qué se trata esta elegía, se trata de la ligereza de una mujer. Bueno, y luego tenemos ya en nuestro tiempo la elegía al poeta muerto, que es el asunto de nuestra lección de hoy. Pero esta elegía no va dedicada tanto al torero como al hombre y a su trágica muerte. Ignacio era un amigo que tenía además un alto sentido de la amistad. Hay una estampa convencional en la que los mejores toreros, muchas veces tipos de personalidad muy marcada, no suelen entrar. No es raro encontrar entre ellos la virtud de la sobriedad, un concepto austero de la vida, de la disciplina profesional, que lo sitúa lejos del sentido sensual y dionisiaco que muchas veces se les suele suponer. El toreo, aparte de las dinastías que perpetúan en sus miembros una situación de privilegio, la cual, por otra parte, hay que mantener cara a la muerte, es un oficio el toreo que permite a los sin fortuna un rápido, aunque difícil, acceso a la riqueza y a la fama. La ejemplar biografía del torero Belmonte, obra de Manuel Chávez Nogales, ilustraría a la perfección esta ascesis, que quiere decir este ascenso. El caso de Ignacio era otro. Entonces, ¿en qué consiste la diferencia del caso de Ignacio? Torero por vocación, era Ignacio, no obstante, hombre de formación universitaria. Eso sí llama mucho la atención. Y dice, dotado de un infrecuente gusto artístico, sintió tentaciones literarias y llevó a la escena una comedia que nadie representa porque no tuvo éxito. Pero Francisco García Lorca sí da testimonio de ella. Y tiene este título extraño, Sin razón, que es un término que el Quijote incluye desde su principio. La razón de la sin razón, que su razón no sé qué cosa, es una oración muy famosa de Don Quijote de la Mancha. Y sin razón es un absurdo, ¿sí? Y de todas maneras, esto los griegos dijeron que es una condición de la tragedia, que no debía haber sucedido y sucede por un absurdo. Entonces, es propio de la tragedia que siendo un absurdo no te ríes. Y eso es la habilidad del género trágico, que no solamente no te ríes, sino que el género trágico griego afecta a todos los que están presentes, a esa colectividad, que en los estadios griegos que había una multitud, y que cuando salen de la representación confiesan que se sienten otros porque la representación de una tragedia los ha modificado interiormente. El poeta Bertolt Brecht dijo en el siglo XX, sí, pero cuando llegan a su casa ya se les olvidó lo que vieron. Sí, bueno. Y entonces él, sin embargo, muy ambiciosamente, que no lo logró, propuso toda una teoría para que no se evaporara y se perdiera pues la experiencia tan viva de la representación. Y tampoco lo logró él, nada más dijo,
por criticar, criticó y a su vez ahora él es el criticado. Y entonces dijo, pues, pero su gusto por inclinación natural, acaso también por razones de ambiente profesional e incluso familiar, se orientaba con entusiasmo hacia el cante y el baile andaluces. Estaba casado con una hermana de los Gallo, de estirpe gitana, y el mayor de ellos, el incalculable Rafael Ortega, era el esposo de otra gran figura de España en los tiempos de Lorca, que se llamaba Pastora Imperio, a la que Manuel de Falla, el músico, eligió para estrenar con otra celebridad que se llamaba la argentinita Amparo, usted lo sabe, El amor brujo, nada menos. Y la relación amorosa Pastora-Rafael pertenece ya a la leyenda. Dice Federico en su elegía, refiriéndose al porte de Ignacio: no hubo príncipe en Sevilla que comparársele pueda. Hacía una vida rica sin ostentación y tenía un sentido casi oriental de la hospitalidad. Mi hermano me contaba una vez que en una reunión en la Casa del Torero en Sevilla, donde había cantaores y tocadores hondos, uno de ellos cantó unas soleares y Federico comentó ante Ignacio: para soleares nadie como Tomás Pavón. Era este hermano de la famosa Niña de los Peines, que alguno de ustedes reconoce. Y por su timidez ante el público no pudo hacer carrera profesional. Ignacio, sin decir nada y para complacer a Federico, envió a su chofer en el acto en busca de Tomás, que estaba a la sazón en una ciudad, pero del norte, ¿sí? Y hasta allá se fue, lo recogió y lo trajo. La finca del torero se llamaba Pino Montano, era frecuentada por poetas y artistas, y según su dueño, el nombre provenía de haber pertenecido a uno de los humanistas españoles del Renacimiento, Arias Montano, de lo que Ignacio se mostraba orgulloso. Había tenido gran fama de joven como torero y había hecho su carrera por sus pasos contados, habiéndose distinguido antes como excepcional banderillero en la cuadrilla de Joselito el Gallo. Maestría técnica y arrojo eran las características de Ignacio en la arena. No tuvo nunca la gracia inspiradora y casi alada de su cuñado Joselito, ni el casi angustioso dramatismo estatuario de Belmonte, las dos estrellas incomparables que iluminaban el cielo taurino de entonces. Enjuto y vigoroso daba más bien Ignacio la nota de gladiador. No sé si es esta la ocasión de decir que una última diferencia separaba a los dos amigos. La fuerza de Ignacio encontraba la culminación del toreo en la gracia sin par de su cuñado Joselito. Por temperamento, y Federico adivinaba que la preferencia de Ignacio en poesía no era para Federico, sino hacia Alberti, que es otro gran poeta, que también se exilió, pero él estuvo más en Sudamérica y sobre todo en Argentina que por aquí. Sin embargo, era muy amigo de Octavio Paz y vino a México en los últimos años de su vida, y Octavio, que para eso no se frenaba, en cuanto supo que iba a hacer una presentación Alberti en el Teatro Jiménez Rueda, se presentó directamente él allí a aplaudir a Alberti y a saludarlo y a verlo y a abrazarlo. Bueno, fue muy correspondido. Y entonces dice: la muerte de Ignacio determina dos grandes elegías
porque Alberti también le escribió la suya, para que quien se interesa la busquen. Está publicada, y lo curioso es sobre todo que las dos aparecieron aquí primero. La de Alberti en una colección de poemas que se llama Verte y no verte, en 1935, y Federico García Lorca, El llanto, dibujos de José Caballero, perdón, me equivoqué, no apareció aquí en México, sino en Madrid, en la editorial Cruz y Raya, en 1935, antes del exilio. El poeta, ya en la madurez de su técnica, refleja con una gran libertad de factura muchos de sus procedimientos típicos y de sus recursos poéticos. Es un poema de integración, y por ello, en cierto modo, el más lorquiano, el que refleja mejor el rostro del poeta. En él alternan innovación y tradición, libertad creadora y disciplina, ímpetu lírico y enfrentamiento. Se dan la mano el eco andaluz y popular con el tema abstracto de la muerte. Se conjugan luciente claridad y poético hermetismo. Su vocación de poeta elegíaco la desata la muerte del amigo, y todo el poeta está en su elegía. Bueno, el hermano está diciéndoles que si quieren conocer a fondo a Federico García Lorca, lean con cuidado el poema, que ojalá así lo hagan, no solo porque lo dice su hermano, sino porque ustedes quieren encontrar su propia relación con ese gran poema. Entonces, dice, entre los temas tradicionales encontramos la relación entre la muerte como hecho abstracto, el poder destructor de la muerte, la vulnerabilidad de todo lo vivo, y la muerte personalizada del ser que se canta o llora en el poema. Otra circunstancia que proyecta sobre la elegía una sombra de antigüedad es su concepción musical. No me refiero tanto a la musicalidad de la palabra como a la estructura misma del poema. Cada una de las 4 partes de que consta tiene su propio tempo, como lo habrán sentido, marcado desde la forma por el uso de diversas combinaciones métricas. Las medidas de los versos, que ya no las sabemos reconocer, son las que determinan esos formatos de los renglones claros, cortos, en comparación con los renglones de la prosa, que son corridos. Estos tienen un principio y un fin limitado en la página visualmente, pero tienen diferentes números de sílabas como medida básica de ellos mismos. Y ahí habría mucho que decir, pero no a todo el mundo le interesa la métrica. La métrica es tan solo un recurso de un poema, no es factor poético. Y entonces vamos a cerrar la lección de hoy simplemente con las palabras de Francisco García Lorca. Cada una de las 4 partes de que consta tiene su propio tempo marcado por el uso de diversas combinaciones métricas. A veces se mantienen prolongadas secuencias rítmicas de lenta andadura ritual. Se rompen las continuidades rítmicas o se remansan en ritardandos, como dicen en la música, o se avivan en accelerandos de diferente ámbito métrico. Y con eso vamos a terminar esta lección. Nos vemos en la próxima.
Muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. En la lección próxima, todo es de teatro, son las dos obras, ¿sí? Bernarda y Bodas de Sangre. Entonces, aquí nos vemos.